Ujú. Sí, buenos días. Hoy es el miércoles 12 de noviembre de 2025 y en esta nueva edición del Seminario de Física y Cómputo tenemos el agrado de tener como invitado al doctor Luis Quintana Robles del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien va a dar una plática titulada Microsismicidad en zonas urbanas, Valle de México y Los Cabos, Baja California Sur. Bueno, y antes de darle la palabra, pues quisiera hacer mención, hacer una breve semblanza del doctor Quintanar. Él pues estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y donde también obtuvo el grado de maestría en ciencias, ¿no? Con especialidad en geofísica. Posteriormente, el doctorado lo hace en la Universidad de París y bueno, el doctor Quintanar ha tenido a su cargo la jefatura del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. También ha sido secretario académico del mismo instituto. Imparte actualmente clases en la Facultad de Ciencias, ¿no? Bueno, lo hace desde hace 73 años. Y bueno, después de esta breve introducción, pues le damos la palabra. Adelante, Luis. Sí, gracias, Gerardo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, agradezco a los organizadores de este seminario el que me hayan invitado a dar esta plática que seguramente pienso despertará el interés de muchos de ustedes, sobre todo aquellos que vivimos en la Ciudad de México y que nos interesamos un poco en lo que pasa en otros lugares como Los Cabos, Baja California Sur. Entonces, bueno, vamos a empezar, vamos a dividir esta plática en dos partes, la parte correspondiente al Valle de México y la segunda parte la dedicaremos a lo que está sucediendo en la ciudad de Los Cabos, Baja California Sur. Bien, entonces, miren, esta es una imagen de la sismicidad que se ha registrado en la cuenca del Valle de México. Aquí, según los especialistas, prefieren que se le llame Cuenca de México en lugar de Valle de México. Digamos, la Ciudad de México, como entidad federativa, forma parte de la Cuenca de México. Lo que ustedes ven ahí es toda la Cuenca de México y pueden ver la localización de la entidad federativa en la cual habitamos. Los círculos de colores están indicando la ocurrencia, la localización de la sismicidad en el periodo que ven ustedes ahí, de 2010 a 2023, básicamente. Y lo que llama la atención es que la sismicidad, salvo algunos casos muy especiales en la zona norte, pues no ocurre en cualquier lado. En particular, si nosotros nos restringimos a la Ciudad de México, vemos que la mayor parte de esta actividad está ocurriendo en la parte norponiente de la Ciudad de México. También se ve, ahí estoy señalando con el apuntador, la sismicidad asociada al volcán Popocatépetl, que tiene características diferentes de la originada dentro de la Ciudad de México. Entonces, lo primero que hay que destacar es la localización de esta sismicidad, que no es al azar, sino que está localizada en ciertas regiones. Sin embargo, esto que les estoy diciendo no siempre fue cabalmente conocido. Aquí les muestro una imagen de la sismicidad como se tenía cartografiada, como se tenía registrada del periodo 1988 a 1995. La gran diferencia que vemos aquí es que aquella sismicidad que se tenía registrada, básicamente los sismos más grandes, está prácticamente pues, distribuida en todo el valle, en toda la Ciudad de México. Es decir, no existían, o por lo menos no se tenían conocidas o registradas zonas de sismicidad. Entonces, aquí ya hay un punto que hay que destacar. ¿Por qué anteriormente se tenían muy pocos sismos y ahora se tienen muchos? Bueno, pues básicamente la diferencia está en que ahora tenemos una mayor capacidad de detección y de registro de sismos en la Ciudad de México. Y eso se debe básicamente a que a partir de 1994-95 empezó a funcionar lo que nosotros llamamos Red Sísmica del Valle de México.
La red sísmica del Valle de México es una red de instrumentos que se muestran aquí en triángulos rojos y en triángulos azules. El color es irrelevante, ¿no? Los rojos son un tipo de instrumentos más sofisticados. Los azules son instrumentos que se encuentran básicamente en planteles de bachillerato y son instrumentos, digamos, más simples que únicamente detectan la aceleración del suelo, mientras que la red sísmica del Valle de México detectan la velocidad y la aceleración del suelo. Pero aquí lo importante, lo que hay que destacar es que al empezar a desarrollarse esta red y llegar a la configuración que ven ustedes actualmente, eso provocó que aumentara nuestra capacidad de detección de los sismos y nos dimos cuenta de que los sismos no eran tan poquitos ni que ocurrían en cualquier lado, sino que ya se agrupaban, como pueden ver ustedes ahí, para el periodo 96-2018, ya se detectan, digamos, clústeres, acumulaciones de sismos, fundamentalmente en la parte oriente, como les decía, pero también en la parte sureste, en la zona de Milpalta, Juchitepec en el Estado de México, Milpalta en la Ciudad de México, y otra sismicidad de menor número en la parte noreste, en la zona del aeropuerto del lago de Texcoco. Entonces ya puede verse aquí una gran diferencia que hay cuando nosotros ponemos más estaciones, nosotros empezamos a ver cada vez más sismicidad. Nosotros nos damos cuenta que los sismos en la Ciudad de México no son tan raros como pensábamos anteriormente. Esto es, digamos, un resultado que nosotros obtuvimos con instrumentos de la red sísmica del Valle de México para un sismo que ocurrió el 17 de julio del año 2019, sí, hace aproximadamente 6 años, ¿no? Lo que pueden ver ustedes aquí básicamente es la simulación, el modelado de las señales que se detectan en algunas estaciones de la red sísmica del Valle de México, cuyo nombre está aquí y que básicamente corresponden a las localizadas en Benito Juárez, Coyoacán, Azcapotzalco, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Tlalpan. Puede verse la señal en negro es la señal observada y la señal en rojo es la señal modelada de acuerdo con ciertas hipótesis que se hacen, ciertas hipótesis físicas de la forma como ocurre un sismo, el mecanismo sobre todo de disparo de un sismo que digamos no viene al caso aquí decirlo, pero se considera como un doble par de fuerzas que al activarse producen la generación de ondas elásticas y por lo tanto la aparición de estas señales. Entonces, mediante la simulación bajo ciertas hipótesis se puede llegar más o menos, digamos aquí es bastante aceptable, a modelar con bastante grado de aproximación la señal observada con nuestras hipótesis. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Es determinar básicamente lo que ustedes ven aquí abajo como una especie de pelota de playa. Esto lo que nos dice básicamente es que este sismo se originó por un fallamiento muy especial que nosotros le llamamos fallamiento normal, que consiste en que un bloque de tierra baja, cae con relación a otro y es lo que produce la radiación de ondas elásticas. Entonces, para lo que nos sirve básicamente es esta simulación, es para determinar esto que nosotros llamamos en sismología mecanismo focal o mecanismo de falla, que nos dice el tipo de fallamiento, el tipo de falla que estuvo involucrado en la ocurrencia de este sismo. Aquí a la derecha se muestra en una estrellita la posición del sismo y las estaciones que se muestran aquí, su localización. Entonces puede verse que básicamente el sismo está rodeado de estaciones que lo detectan y que gracias a las señales obtenidas es posible obtener resultados de este tipo acerca del origen de la señal sísmica, de la radiación de las ondas. Bien, sin embargo, este sismo tuvo una característica muy especial. Este sismo ocurrió, digamos, su localización epicentral fue en la zona del Panteón de Dolores.
No sé si recuerden que en ese entonces se habló mucho de este sismo porque la gente, sobre todo la gente que vivía en esas zonas, lo sintió muy fuerte. ¿Qué quiere decir con que lo sintió muy fuerte? Es decir, que se movió muy fuerte el lugar donde estaban, la casa donde estaban. Básicamente cayeron objetos de las alacenas, etcétera. Y bueno, eso se refleja básicamente en la aceleración del suelo que es sentida por el arribo de las ondas sísmicas. Aquí muestro básicamente para el caso de ese sismo, el 17 de julio de 2019, cuya magnitud fue de 3.2, que la aceleración máxima fue de 314 centímetros sobre segundo cuadrado. En sismología se utiliza, además de esta unidad, se utiliza el GAL. Un GAL es un centímetro sobre segundo cuadrado. Entonces, decimos que la aceleración máxima, es decir, el pico de aceleración del suelo máximo fue de 314 GALs, que contrastan, como ustedes pueden ver aquí, con la aceleración máxima del sismo del 19 de septiembre de 1985, que tuvo una magnitud de 8 y cuya aceleración máxima en la Ciudad de México fue de 161 GALs, y el sismo del 19 de septiembre del 2017 con una magnitud menor, 7.1, pero a una distancia menor que el ocurrido en 1985, produjo aceleraciones máximas de 225 GALs. Entonces, aquí ya ven ustedes esto que llama directamente la atención. Un sismo originado en la Ciudad de México con magnitud mucho más pequeña que los otros, está produciendo aceleraciones más grandes, significativamente más grandes que las aceleraciones de los dos sismos más destructivos que han ocurrido en la Ciudad de México en los últimos 50 años. La diferencia básica por la cual no hubo tantos daños es porque las aceleraciones para los sismos de los 19 de septiembre duraron mucho más que la aceleración máxima para el sismo del 17 de julio. La aceleración de 314 GALs solamente duró máximo 1, 2 segundos, inmediatamente se detuvo, mientras que para los otros duraron varias decenas de segundos, y de ahí la gran diferencia, sobre todo en la destrucción que se observó en la Ciudad de México. Bueno, entonces, debido justamente a lo que ocurrió, a las aceleraciones máximas que superaron las aceleraciones de los sismos del 19 de septiembre, es que el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces convocó a todas las instituciones que tenían instrumentos de medición de sismos en la Ciudad de México, a fin de que se conjuntaran esfuerzos para lograr una red sísmica más completa que permitiera saber más acerca de este fenómeno en la Ciudad de México, fundamentalmente para hacer una localización más precisa de esos sismos de baja magnitud, pero también para saber las intensidades máximas y, si era necesario para fines de protección civil, acudir a los lugares donde las intensidades hubieran sido mayores y prestar el apoyo correspondiente. Entonces, esa fue, digamos, lo que movió a las entonces autoridades de la Ciudad de México a convocarnos a las instituciones que manejábamos instrumentación sísmica en la Ciudad de México, para conjuntar nuestras redes en una gran red que se le llama Red Sísmica de la Ciudad de México. Entonces fue gracias a esa iniciativa que pasamos de las pocas estaciones, pocas, alrededor de 40 estaciones de los instrumentos sísmicos manejados por el Instituto de Geofísica, Servicio Sismológico Nacional, a lo que vemos en esta imagen. En esta imagen ya pueden ver ustedes, todos estos símbolos son estaciones. El color se va a diferenciar por quién está operando cada una de estas estaciones. Se pueden ver que está el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CIRES, que es la organización que maneja el sistema de alerta sísmica de la Ciudad de México, el Instituto de Ingeniería, la UAM y el Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, que son las estaciones que fueron instaladas y que les mostré al principio, que nos permitieron empezar a analizar los sismos con una
con un detalle mayor. Entonces, esta es la configuración actual de la red sísmica de la Ciudad de México. Son alrededor de 120 estaciones. Pueden ver ustedes que la mayoría de ellas están en la zona urbana o conurbada con el Estado de México. Es decir, en la parte sur de la Ciudad de México hay poca densidad de estaciones. ¿Por qué? Básicamente porque toda la ciudad, la infraestructura se encuentra en la parte norte, en la parte sur, digamos que podría decirse que es la parte rural un poco de la Ciudad de México, pero no por ello menos importante, porque también existen fallas geológicas cartografiadas al sur de la Ciudad de México y que pueden dar origen a sismicidad. Bueno, pero tal como lo ven ustedes es la configuración de la red sísmica de la Ciudad de México. Con esa red, pues se han podido determinar con mayor precisión los focos, las localizaciones de los sismos que ocurren. Ya puede verse aquí que existe una aglomeración muy importante en la parte poniente de la Ciudad de México, que comprende las alcaldías de Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, y que es donde han ocurrido los sismos que seguramente todos recordamos que han ocurrido en los últimos 4 o 5 años y que han afectado a regiones muy específicas, sobre todo la zona de Mixcoac, Lomas de Plateros, etcétera. Entonces aquí ya puede verse cómo están, digamos, la localización, las regiones sísmicas más importantes dentro de la Ciudad de México. El 11 de mayo del año de 2023 ocurrió otro sismo también en la zona poniente de la Ciudad de México, que fue posible también analizarlo con los instrumentos de la red sísmica del Valle de México. No voy a repetir aquí la explicación, que es el mismo caso del sismo del 2019. Sin embargo, aquí lo que quiero destacar es que el tipo de fallamiento no es exactamente el mismo que el del caso del sismo del Panteón de Dolores de 2019. Este sismo ocurrió en la zona de, digamos, de Barranca del Muerto. Entonces, este sismo puede verse que también es de un tipo de lo que llamamos nosotros fallamiento normal. Sin embargo, la dirección, digamos, de esa falla no es igual al caso del sismo del 2019. Mientras que el caso del sismo del 2019 era una falla, digamos, en dirección, si lo ustedes lo ven como las manecillas de un reloj, la falla tenía una dirección cuando ese reloj está marcando aproximadamente las 7:05, 7:10. Esa era la dirección de la falla. Aquí la falla asociada a este sismo es una falla que es prácticamente en dirección este-oeste, como si dijéramos el cuarto para las 3. Esa es la dirección de la falla, lo cual ya nos da idea de cómo están las fallas geológicas en la Ciudad de México, cuál es su dirección aproximada y si esas fallas son activas o no. Entonces, esto fue lo que sacamos de conclusión para el caso del sismo del 11 de mayo de 2023, que, quiero decir, también fue sentido en la zona poniente de la Ciudad de México y que, como repetimos aquí, para el caso de ese sismo obtuvo una aceleración máxima de 176 gales, que ya es inclusive mayor que el caso de la aceleración máxima para el sismo del 19 de septiembre de 1985. Ya es un poco menor para el caso del 19 de septiembre de 2017. Sin embargo, puede verse que estos sismos de magnitud más pequeña pueden dar lugar a aceleraciones, a intensidades mucho mayores que las ocasionadas por sismos, digamos, costeros que tienen una magnitud mayor. Entonces, puede verse que para el caso, hay dos sismos, el 17 de julio del 2019 y el 10-11 de mayo de 2023, que tuvieron aceleraciones máximas muy importantes, sobre todo en la zona poniente. Aceleraciones que, por otro lado, solamente fueron sentidas en esa zona, dado la magnitud más pequeña de los sismos.
Entonces, de acuerdo con eso, pues nos dimos a la tarea de estudiar un poco más formalmente, de manera más sistemática, la sismicidad en la zona poniente de la Ciudad de México, es decir, la encerrada en este recuadro. Y lo que nosotros encontramos básicamente es que ha habido en este caso aquí estoy mostrando cinco, pero ha habido en realidad seis sismos importantes. Ya en febrero de 1981 se había reportado sismos en la zona de Plateros, un sismo que había sido sentido. Después, más tarde, en el 2014, en diciembre, también se reportó un sismo que fue sentido en la colonia del Valle, y posteriormente el sismo que les acabo de mencionar del 17 de julio de 2019 en la zona del Panteón de Dolores. Aquí se ve su posición. Después el sismo del 10 de mayo de 2023 y posteriormente un sismo que ocurrió en diciembre de ese mismo año, en particular el 14 de diciembre, que ocurrió un poquito más al norte de donde ocurrió el sismo del 10 de mayo del 2003. Esto dio lugar a que entonces colegas del Instituto de Ingeniería inmediatamente se dieran a la tarea de instalar una red portátil de instrumentos de periodo corto para localizar la sismicidad. Y bueno, ellos encontraron resultados que ahorita vamos a ver. Aquí simplemente quiero mostrar, a ver, si se fijan aquí yo puse en diferentes colores, este es el límite de la Ciudad de México con el Estado de México. Hay tres zonas importantes, una que está aquí en azul, que es la zona donde están los sedimentos del antiguo Gran Lago de Tenochtitlan. Después, si nos vamos hacia el poniente, hay una zona de transición que divide la zona del lago de la zona que nosotros llamamos zona de lomas, que es en las zonas de terreno duro, que es donde han ocurrido estos sismos. Entonces, aquí en esta diapositiva lo que les quiero mostrar, porque está mucho más contrastado, la zona de sedimentos o la zona de lomas, la zona del lago, perdón, de la zona de lomas. Aquí la zona de lomas se puede dividir en tres diferentes terrenos, como se muestra aquí: Sierra de Chichinautzin al sur, Sierra de las Cruces al poniente, y la sierra de las lavas de la Sierra de las Cruces, que es, digamos, la parte final del campo volcánico que se encuentra en la Sierra de Chichinautzin. Sin embargo, todo esto se puede considerar como terreno duro, mientras que esto más oscuro es terreno del lago. Y aquí lo que pueden ver y que llama la atención es que la sismicidad al poniente de la Ciudad de México pues se encuentra básicamente en la interfase entre la zona dura y la zona del lago. Aquí pueden ver que los sismos del 2019, la del Panteón de Dolores, se encuentra, la zona está aquí, más al norte. Después está la zona de los sismos del 10 de mayo de 2023 y un poquito más al norte la zona de los sismos de diciembre de ese mismo año. Entonces, digamos, aquí lo que hay que llamar la atención es que esa sismicidad se encuentra básicamente en la transición entre la zona de lomas y la zona de sedimentos, que está un poco más hacia el oriente. Bien, yo les dije hace rato que lo que se veía es que se observaban aceleraciones máximas que sobrepasaban en algunos lugares las aceleraciones detectadas, registradas para los grandes sismos destructivos de 1985 y de 2017. Aquí se muestra de una manera más cuantitativa lo que yo les acabo de decir con palabras. Es decir, aquí se muestra el espectro de desplazamiento del terreno para el espectro promedio para varias de las estaciones en las que fue registrado esos sismos. En el caso del sismo del 17 de julio de 2019, todas estas estaciones detectaron la señal y su espectro de desplazamiento promedio es el que se ve básicamente aquí en negro. Si nosotros lo comparamos con un espectro teórico de desplazamiento, considerando un sismo de magnitud 3.2, lo que nosotros vemos es una gran diferencia. Aquí se muestra en rojo
y en azul los espectros teóricos de desplazamiento. El color simplemente lo que está haciendo es separar la hipótesis de una caída de esfuerzos diferente de 0,12 megapascales y de 1,2 megapascales. La caída de esfuerzo es simplemente la diferencia entre los esfuerzos existentes en el terreno antes y después de ocurrido el sismo. Entonces, si nosotros suponemos diferentes caídas de esfuerzo, nosotros vamos a encontrar pues diferentes espectros teóricos. Sin embargo, aquí lo que se ve es que aún para estos espectros teóricos que tienen diferentes caídas de esfuerzo, el espectro real, el observado en las estaciones, es mayor, mucho mayor al espectro teórico. Esto en lo que se refiere al sismo del 17 de julio del 2019 y aquí del lado derecho es lo mismo, pero para el caso del sismo del 11 de mayo de 2023 tenemos los espectros teóricos y el espectro real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué lo que nosotros observamos difiere tanto de la teoría? Entonces, se ha apelado a la existencia de lo que nosotros llamamos un efecto de sitio. ¿Qué es un efecto de sitio? Son condiciones del subsuelo donde se encuentra la estación que provocan una amplificación de la señal por alguna razón. Es decir, puede ser por el tipo de composición de subsuelo donde se encuentra la estación, por otro tipo de razones, pero lo que se está reflejando es que la amplitud del suelo, la aceleración del suelo registrada en esos lugares supera con mucho a la que nosotros deberíamos de observar considerando un modelo teórico, considerando ciertas hipótesis de generación, hipótesis físicas de generación de los sismos. Entonces, este es un resultado muy importante que salió, que el efecto de sitio es mucho mayor de lo que esperábamos, de lo que nosotros creíamos que era y que está provocando estas aceleraciones tan grandes en la Ciudad de México. Por lo menos se vio para estos eventos. Si nosotros lo vemos ya no en desplazamiento, sino en aceleración, este sería el espectro de aceleración del suelo. Nuevamente aquí muestro el espectro teórico de aceleración para un sismo de magnitud 3,2 y nosotros vemos aquí en diferentes colores. Los colores van a diferenciar si el sitio del registro es la zona de los sedimentos, la zona de transición o la zona dura del poniente. Nosotros vemos que en cualquiera de los casos, los espectros observados de aceleración, en este caso, superan con mucho al espectro de aceleración teórico. Entonces, digamos, esto nos da la pauta, pues, para poder decir que los efectos de sitio sí son importantes, pero sobre todo que parámetros físicos como valores de atenuación que implican una amplitud de las ondas sísmicas no son lo que nosotros esperábamos, sino que tienen valores muy específicos para la Ciudad de México que difieren para otros sitios en cualquier otra parte del país. Y eso se debe básicamente a la composición del subsuelo en la Ciudad de México. Bueno, si nosotros, digamos, hacemos una abstracción teórica, suponemos ciertos valores de la atenuación sísmica, de la caída de esfuerzos de los sismos, nosotros para las diferentes zonas en las que consta el Valle de México, ya sea zona de sedimentos, que nosotros lo llamamos zona del lago, zona de transición y zona dura, nosotros lo que observamos es lo siguiente. En estas gráficas, la línea continua, está marcando las aceleraciones esperadas de acuerdo con los modelos teóricos que se han replanteado después de la ocurrencia de esos sismos. Esos modelos teóricos ya implican nuevos valores de atenuación, es decir, nuevos parámetros a priori que nosotros desconocíamos. Estamos planteando nuevos valores y lo que obtenemos es que de acuerdo con esos nuevos valores, la variación de la aceleración máxima en función de la distancia varía de esta manera con la línea marcada aquí en continuo.
Aquí simplemente en estas gráficas lo que se está haciendo es superponer los valores reales observados para esos sismos, aquí es la zona dura, y se están comparando qué posición tienen esos puntos. Cada punto es el valor del valor de la aceleración en una estación diferente en la zona dura, y nosotros vemos que la distribución de las aceleraciones de las estaciones en función de la distancia de las aceleraciones máximas ya ajustan más o menos a las nuevas hipótesis que se han formulado y que pueden predecir el movimiento del suelo en función de la distancia de separación de la estación al epicentro. Lo mismo sucede con la zona de transición. Lo que nosotros, la curva, digamos, teórica, es un método estocástico que nos permite obtener esta curva, y estamos superponiendo aquí los valores reales observados de estaciones en esta zona de transición, y lo mismo pasa en la zona de sedimentos o zona del lago, en donde ya vemos un ajuste mejor de los valores observados a los valores teóricos. Es decir, algo que hemos sacado de provecho de estos sismos y de sus registros ha sido justamente la obtención de estos valores, de estas variaciones, lo que llamamos modelos estocásticos de variación de la aceleración máxima o PGA en función de la distancia. Y vemos que con estos modelos estocásticos nos ha permitido obtener un nuevo conocimiento acerca de las características de propagación de las ondas y características del subsuelo en la Ciudad de México, tales que permiten ajustar más o menos lo que nosotros esperamos teóricamente con lo que hemos observado, al menos para estos sismos. Entonces, de acuerdo con estos resultados, aplicando técnicas de probabilísticas, se ha encontrado que, por ejemplo, para un sismo de magnitud 3.2, aquí se muestran ya todas las estaciones, es decir, las que están en zona del lago, zona de transición, zona de dura, cómo se ajustan tanto al modelo teórico en aceleración como en velocidad. Es decir, estos son los valores máximos de aceleración del suelo registrados, y estos serían los valores máximos de la velocidad del suelo. Si nosotros aplicamos este modelo estocástico con los nuevos valores y suponemos que hay un sismo de magnitud 5, nosotros obtenemos estas curvas tanto para el valor de aceleración máxima como para el valor de velocidad máxima. Esto, bueno, pues a lo mejor no se ve así tan detalladamente, pero lo que estamos viendo aquí por los valores en el eje vertical es lo siguiente: que si hubiera un sismo de magnitud 5 en la Ciudad de México, el valor de la aceleración máxima en el epicentro sería alrededor de los 600 gales. Un valor de los 600 gales en la Ciudad de México definitivamente ya va a producir colapso en muchísimas construcciones. Entonces, esto tiene una aplicación directa para fines de prevención de desastres, para fines de protección civil, sobre todo para fines de ajuste del Código de Construcciones en la Ciudad de México. Entonces, digamos, este ha sido digamos, el resultado más importante para el análisis de la sismicidad en la Ciudad de México. En diciembre de ese año, pues ocurrió otro sismo de magnitud 3.2. Aquí nuevamente se ve un fallamiento, digamos, casi vertical, pero normal, en dirección. Pueden ver ustedes, aproximadamente serían la dirección de las 8:10 más o menos, es decir, una falla con esta dirección, con esta dirección, ¿sí? Que se encuentra básicamente en este punto de la Ciudad de México. Entonces, aquí lo importante es mencionar lo siguiente. Para estos sismos grandes del 2023, tanto para el de mayo como para el de diciembre, además de las aceleraciones máximas, lo que se observó con imágenes INSAR fue que se encontró una deformación permanente en el terreno que se vio y que de hecho,
pues se reportó de manera pública. Para el caso del sismo de mayo de 2003, aquí está la posición del sismo y la deformación del terreno se encontró no en el lugar donde se encontraba el sismo, sino un poco más hacia el oriente. Para el caso del sismo de diciembre de 2023, la deformación se encontró un poco más al norte. Sin embargo, aquí pueden ver, bueno, recuerdan que yo les dije que el sismo de mayo ocurrió como 1 o 2 kilómetros al sur del sismo de diciembre de 2023. Justamente los colegas del Instituto de Ingeniería que salieron a instalar una red sísmica después del sismo de 2023 ya plantearon públicamente la existencia de la llamada falla de Plateros-Miscuac, que era supuestamente la que ocasionó la falla en donde ocurrió ese sismo. Y se muestra aquí esa falla con esta línea roja que se ve aquí. Posteriormente, otra publicación, colegas del Instituto de Geofísica ya plantearon que para el sismo de mayo de 2023 plantearon la existencia de la falla de Barranca del Muerto. Es decir, hay dos fallas que resultan ser activas, la falla de Barranca del Muerto y la falla de Plateros Miscuac, que de alguna manera están interaccionando entre sí y están provocando la sismicidad, no solamente la sismicidad, sino la deformación del terreno en una zona mucho más amplia que la zona epicentral. Aquí se muestran simplemente algunas fotografías que se tomaron después del sismo de diciembre de 2023, como efectivamente hubo grietas que van marcando la dirección de la falla que fue cartografiada y que fue determinada posteriormente con el análisis de los datos sísmicos. Pero también con las imágenes INSAR se puede ver la aparición de esas fallas. Aquí esta imagen INSAR está mostrando lugares donde hay una subsidencia del terreno y aquí una elevación o una subsidencia con respecto a esta parte. Esta es la parte norte, la parte sur de la falla. Aquí es una imagen mucho más grande. Esta parte en rojo es una subsidencia, pero de la parte oriente de la Ciudad de México, la zona del aeropuerto. La zona de los sismos es esta pequeña zona, ¿sí? Y si nosotros lo vemos en un mapa de Google Earth, aquí se puede ver prácticamente cómo va la traza de esa falla, de la falla que se bautizó como falla de Plateros Miscuac y que ha provocado justamente esas grietas que nosotros vimos en la imagen anterior. Entonces, si lo vemos nosotros en función de calles, prácticamente aquí se ve la posición de esa falla con líneas punteadas rojas con relación a las calles donde está involucrada esa falla. Bien, solamente para complementar, este es un mapa de la subsidencia, lo que yo les dije, lo que está en la parte, digamos, oriente, la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, y que no tiene nada que ver esta subsidencia con la subsidencia que se encontró en la parte poniente de la Ciudad de México y que está asociada a la aparición de los sismos de mayo y de diciembre de 2023. Y a raíz de eso se han hecho estudios geoeléctricos, magnetotelúricos sobre la traza de la falla de Plateros Miscuac, que estudios que están en curso y que muy pronto vamos a ver resultados de ellos acerca de la caracterización de esta falla. Y bueno, ya para terminar con esta parte de la Cuenca de México, hay una hipótesis que nos dice que tanto la falla, esta es una imagen del subsuelo visto desde el norte hacia el sur, de manera que esta sería la falla de Plateros Miscuac, esta la falla de Barranca del Muerto, aquí está el sismo de mayo de 2023 y aquí el sismo de diciembre de 2023. Entonces, lo que se ha planteado es que al poniente de esa zona es una zona muy consolidada que está bajo un régimen extensional y que da lugar al tipo de fallamiento que se ha observado en la sismicidad de esta zona, mientras que en la parte
digamos, de los sedimentos de la Ciudad de México. Repito, esta es una vista, digamos, del norte hacia el sur, de manera que esta sería la zona poniente y esta sería la zona oriente de la Ciudad de México. Y que está en azul y que nos dice que esta es una zona rica en sedimentos en donde estos sedimentos no van a provocar movimientos como un sismo, sino que van a provocar deformaciones. Entonces se ha lanzado la hipótesis que esas deformaciones se deben justamente están asociadas a la ocurrencia de estos sismos que nosotros los conocemos como los sismos de la zona de Mixcoac, el de mayo y el de diciembre de 2023, y que produjeron las deformaciones que ya se mostraron un poco antes. Bueno, finalmente, pues tenemos que se han analizado todos los fallamientos en la parte, digamos, en toda la Ciudad de México, fundamentalmente en la parte poniente, pero también en la parte oriente, y se han observado, pues, fallamientos de muy diferente tipo, como se muestran aquí por estas digamos, pelotas de playa que no muestran otra cosa que los tipos de fallamiento y la dirección de las fallas. Y para contrastar, aquí se muestran en rojo fallas que han sido cartografiadas por los colegas geólogos del Instituto de Geología. Básicamente, si nosotros vemos las fallas, nosotros vemos que hay un régimen de esfuerzos en la parte, digamos, oriente de la Ciudad de México, un régimen extensivo, como se muestra aquí, en dirección prácticamente norte-sur, mientras que en la parte poniente también, nada más que varía un poco la inclinación de ese campo de esfuerzos extensivo. En la parte norte ya esos esfuerzos, aunque siguen siendo normales, extensivos, su dirección ya va cambiando, digamos, con relación a los existentes en la parte sur. Y también existen esfuerzos en la parte central. En la parte central, en la zona de la alcaldía Benito Juárez, Colonia del Valle, que también dan lugar a sismos digamos, con menos frecuentes, pero que también ocurren. Y recientemente, no sé si ustedes han oído hablar de los sismos de Naucalpan, también se han observado que son sismos de carácter extensivo que ocurren básicamente en esta zona de la ciudad. Entonces, digamos, para resumir, ¿cuáles serían las conclusiones del Valle de México? Bueno, que la zona de Lomas al poniente exhibe amplificaciones importantes a altas frecuencias, como se mostró ya en los espectros tanto de desplazamiento como de aceleración. Que el sistema de falla de la Sierra de las Cruces, es decir, la sierra que está al poniente de la Ciudad de México, presenta un fallamiento activo preponderantemente en dirección norte-sur y de tipo normal. Y lo que ya se hizo ver, ¿no? Que hay una gran disparidad entre los espectros observados con los teóricos y bueno, ahí se da alguna posible explicación de a qué se deben esta variación, básicamente a efectos de sitio, incertidumbre en los parámetros usados para corregir los espectros observados. Bien, entonces, en cuanto a los daños en la Ciudad de México, nosotros vemos que para el caso de los sismos de 1985 y de 2017, hay bastantes daños. Aquí se muestran la cantidad de edificios que se colapsaron en la Ciudad de México. Sin embargo, para los microsismos del año 2019 y 2023, prácticamente no hay daños reportados. Entonces, la última conclusión de esta parte sería que aunque los sismos se sienten fuertemente en la zona epicentral y se registran aceleraciones máximas mayores a las que han ocurrido para los sismos destructivos, no se han identificado que sean capaces de producir daños estructurales. Entonces, digamos, esto sería en cuanto a la sismicidad en la zona del Valle de México. Vamos a pasar rápidamente a la región de Los Cabos, Baja California, cuál ha sido lo que hemos observado en esta parte del país. Bueno, aquí se muestra digamos, un mapa tectónico de la península de Baja California. Yo me voy a concentrar en esta parte, en este pequeño cuadrito que está en la parte sur de la península de Baja California y sobre todo quiero que vean
Esto es una falla que ha sido cartografiada, se le llama falla de San José, una falla de tipo normal. ¿Y por qué quiero que se fijen en esto? Porque es en este cuadrito donde está esta falla donde se ha concentrado la sismicidad de hace un año para acá. Estamos hablando de más de 2000 sismos que han ocurrido, es decir, una cantidad de sismos un enjambre muy importante. Tan importante que pueden ustedes ver aquí en el tiempo cómo han ocurrido esos sismos, todos, casi todos de magnitud menor a 3, y solamente han ocurrido dos sismos en septiembre del año pasado y en septiembre de este año de magnitud mayor a 4. Sismos que evidentemente fueron detectados y que se analizaron con la misma técnica para tratar de encontrar el tipo de fallamiento. Si nosotros lo vemos en el número de sismos por mes, lo que vemos aquí fue que desde el año 2024 empezó el enjambre de sismicidad alrededor de agosto, septiembre. Después, en mayo de este año, prácticamente cesó. Hubo 2 meses en donde hubo una quietud sísmica en esa zona, y a partir de septiembre de este año se reanudó la sismicidad, y prácticamente esto coincide con la aparición de los sismos de septiembre de 2024 y de septiembre de 2025, con este lapso de 2 meses de silencio sísmico. Si nosotros hacemos una gráfica del número de sismos en función de magnitud, es una cosa muy común que se hace en sismología. Nosotros graficamos el número de sismos mayores a la magnitud que se muestra aquí en función de su número. Nosotros vemos que hay una tendencia lineal, es decir, que está identificada por el umbral mínimo de sismicidad que nosotros podemos detectar. No quiere decir que para sismos de magnitud más pequeña haya menor cantidad. De hecho, hay más, es de esperarse que haya más. Sin embargo, ya no tenemos la capacidad instrumental para detectar esos sismos. Entonces, lo que vale de esta gráfica es, digamos, la parte que está de aquí para acá, ¿no? Esta sería la magnitud umbral, que sería alrededor de 1.7, 1.8, y nosotros vemos que el número de sismos en función de su magnitud obedece a lo que en sismología se le llama ley de Gutenberg-Richter de los sismos, en donde nosotros vemos que, digamos, en el mundo se ha observado que el valor de la pendiente es en este caso de 1.6. Para el caso de todos los sismos, de muchos enjambres de sismos que han ocurrido alrededor del mundo, se observa que el valor es mayor a 1. Para el caso de los sismos normales, sismos tectónicos, como los que ocurren en las costas del Pacífico, este valor es alrededor de 1. Es decir, se ha observado que en la ley de Gutenberg-Richter, el valor de este parámetro que le llamamos B de bueno, es de 1. Pero para el caso de los enjambres sísmicos, como para el caso de los sismos volcánicos, ese valor ya no es 1, sino de 1.6. Entonces, este valor es un valor importante que le da a los sismólogos la capacidad de decir y de caracterizar el enjambre. Bien, entonces, si nos vamos al caso de los dos sismos mayores, el ocurrido el 3 de septiembre de 2024, nosotros vemos lo siguiente. Aquí se muestra lo mismo que en el caso de los sismos de la Ciudad de México. En línea continua está el registro observado, y en línea punteada, discontinua, la simulación, el modelado, de acuerdo con la hipótesis de ciertos valores de caídas de esfuerzo, de parámetros. Y nuevamente aquí el resultado directo es que el tipo de fallamiento es de este tipo. Este tipo de fallamiento nosotros lo llamamos de rumbo, es decir, son fallas, son bloques que se deslizan uno con relación a otro, es decir, no cae un bloque
con relación a otro, como en el caso de la Ciudad de México, sino que se deslizan tipo falla de San Andrés, digamos. Es el mismo tipo de fallamiento que ocurre en esa zona de Los Cabos, es decir, ya no es fallamiento de tipo normal. Y la confianza de este tipo de fallamiento nos lo da el ajuste que nosotros vemos entre los registros reales y los registros calculados. Aquí se muestra, digamos, la cantidad de estaciones y la característica de la primera llegada de las ondas, cómo coincide con los cuadrantes en los que se separan de acuerdo con este tipo de fallamiento. Para el sismo de septiembre de 2025, lo que nosotros observamos es un fallamiento muy similar, es decir, se muestra nuevamente los registros reales comparados con los observados en diferentes estaciones. Por cierto, este es los registros de una estación que se encuentra en Topolobampo, Sinaloa. Este es un registro que se encuentra en la ciudad de La Paz, Baja California, y este es un registro que se encuentra en Sierra La Laguna, también en Baja California Sur, muy cerca de la zona epicentral. Entonces se muestra nuevamente el tipo de fallamiento que le llamamos de corrimiento de rumbo y su, digamos, concordancia con las señales que nosotros observamos en las estaciones cercanas. Y bueno, aquí el resultado importante es que los sismos, yo les dije, se acuerdan que había un periodo de silencio de mayo a septiembre de este año. Lo que hemos graficado aquí en azul son los sismos que ocurrieron desde septiembre de 2024 hasta mayo de 2025 están en azul, mientras que en rojo están los sismos que han ocurrido desde agosto, septiembre de este año hasta la fecha prácticamente. Aquí las estrellas muestran la posición de los epicentros de ese sismo en función de su profundidad. Bueno, aquí, digamos, estoy graficando la latitud, la profundidad en función de la latitud. Puede verse que los sismos que están, digamos, aún más al norte, si nosotros lo vemos en planta, serían estos sismos, son sismos más profundos que los ocurridos en la parte sur. ¿Y cuál es lo que separa esas nubes de sismos? Es justamente la falla de San José. Es decir, aquí lo interesante es ver que la sismicidad que se ha originado en los últimos 2 años prácticamente está separada espacialmente por la falla de San José y está a diferentes profundidades. Lo mismo, eso que estoy diciendo se ejemplifica aquí en la gráfica de longitud en función de la profundidad. En el caso de los sismos anteriores a septiembre de este año, que están en azul, aquí puede verse la posición del hipocentro y en función de su profundidad y cómo a partir de septiembre de 2025 la profundidad aumenta y se encuentran, digamos, un poco más hacia el oriente, que sería esta parte. Entonces, este es, digamos, lo que hemos obtenido hasta el momento acerca de estos sismos. Si nosotros lo vemos en función de la energía acumulada desde mayo del 2024, nosotros vemos que a medida que ocurre la sismicidad, se va acumulando la energía. De repente hay un salto cuando ocurre en septiembre de 2024 el sismo de 4.3. Después hay todo un crecimiento muy suave de la energía acumulada. Después la zona de silencio, donde prácticamente se mantiene constante y de repente el 1 de septiembre aparece el sismo de 4.6 y nuevamente continúa hasta la fecha. Siguen ocurriendo sismos diariamente en esa parte de México. Bien, aquí les voy a mostrar un pequeño video para que se den cuenta. Este es, digamos, el litoral de la península de Baja California. Esta sería la falla de San José y ciertos lineamientos que se han observado. Entonces, esta es una imagen en planta. Aquí se muestra básicamente cómo va cambiando si nosotros lo vamos viendo en profundidad. Ojo, aquí tenemos la profundidad de 0, 10 y 20 kilómetros. ¿Cómo puede verse? Cómo está distribuida la sismicidad hacia uno y hacia otro lado de la falla de San José.
Y al final de cuentas, lo que ustedes ven es una imagen de este tipo, ¿sí? En la parte izquierda ustedes pueden ver en el periodo anterior a septiembre de 2025, es decir, septiembre de 24 a septiembre de 25, como la sismicidad ocurre, digamos, alrededor de los 10 kilómetros. Después, a partir de septiembre de 2025, ya la sismicidad básicamente, muy claramente, se va a profundidades mayores, 5 kilómetros más abajo, pero aquí sí lo más interesante es notar cómo básicamente esa sismicidad está separada por la falla de San José. Bien, entonces, ¿cuáles serían las conclusiones para esta zona? Pues que la sismicidad registrada presenta claramente dos enjambres que están separados temporalmente por un periodo de los 2 meses de junio a septiembre de este año, y espacialmente por la falla de San José del Cabo, que los separa a profundidades diferentes. Que la sismicidad obedece la relación Gutenberg-Richter con un valor de B de 1,6, y que la inversión del tensor de momento, es decir, el tipo de fallamiento, nos arroja fallas de tipo corrimiento de rumbo de lateral izquierdo, similar a las fallas existentes en el sistema de fallas de la zona de San Andrés en California. Y lo mismo que aunque los sismos han sido sentidos en zonas bien definidas, no se han identificado daños hasta el momento. Aquí básicamente, aunque están la sismicidad bajo la ciudad de Los Cabos, la profundidad de esta sismicidad, siendo de 10 a 12 kilómetros, ha producido que, en primer lugar, sean levemente sentidos, pero fundamentalmente que no hayan habido daños. Entonces, bueno, la reflexión final aquí es muy simple, ¿no? Todo esto no hubiera sido posible si no se contaran con datos. Es decir, nosotros podemos hacer modelos que nos permitan simular el movimiento del terreno y hasta de alguna manera predecir la aceleración que se va a sentir en un sismo hipotético, pero todo eso es posible gracias a que se cuentan con datos de sismicidad actual que nos permiten hacer extrapolaciones, que nos permiten construir modelos de ruptura sísmica que nos permiten hacer este tipo de conclusiones. Entonces, ¿cuál es la moraleja de estos? Que si no hay datos y si no hay datos, si no hay estaciones sísmicas colocadas en las zonas donde ocurren los sismos, pues nunca se podría avanzar, por lo menos en esta parte de la sismología. Y bueno, sería por mi parte lo que tengo que decirles. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Quieren que deje de compartir pantalla o la dejo ahí? No, déjala ahí. Está Ok, bien. Bueno, gracias. Mira, bueno, todavía no veo preguntas, que para que luego tarda un poquito en que las hagan, ¿no? Pero bueno, yo como el moderador pues, siempre pues empiezo haciendo alguna pregunta, ¿no? Bueno, mencionabas que aceleraciones de Engal, ¿no? Que bueno, comparadas con la gravedad, pues es como, no sé, 20, 30 veces menor, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, para caracterizar un sismo, pues se ocupa también, por ejemplo, el periodo y cuánto durarían esos microsismos. claro, los microsismos básicamente, hay una relación entre la duración del sismo y su tamaño de la ruptura, y por lo tanto la magnitud. Es decir, sismos muy grandes, de magnitud 7, 8, duran varias decenas de segundos. Por ejemplo, el sismo de septiembre de 1985 duró alrededor de 60 segundos. Mm. La ruptura, quiero decir, no que se sintió durante 60 segundos solamente, en realidad se sintió más tiempo, ¿no? Pero lo que es la ruptura que provoca el sismo duró de ese orden. Para el sismo de septiembre de 2017 duró alrededor de 40 segundos. Las duraciones de estos sismos, las duraciones de la ruptura, son alrededor de unos 3, 4 segundos, cuando máximo 5 segundos. La ruptura. No quiero decir que no sé si que la gente no lo sienta durante un poco más tiempo. Sin embargo, digamos, esta duración siempre va a estar en función de la magnitud del sismo. Y una cosa que sí quiero enfatizar es que para que haya daños,
la duración digamos, de los movimientos, de las aceleraciones máximas, tienen que sobrepasar cierto valor. O sea, si Ujú. dura un segundo una aceleración muy grande, pues lo más seguro es que no pase nada. Pero si dura 40, 50 segundos, lo más seguro es que caigan construcciones, edificios inclusive, ¿no? Entonces sí es importante y es lo que ha dado, digamos, a los ingenieros sísmicos en decir, bueno, no hay tanto problema en la Ciudad de México porque si bien las aceleraciones pueden ser mayores, estas son instantáneas, es decir, no dura más de un segundo esa aceleración, después van disminuyendo. Sin embargo, yo sí quiero decir, bueno, hay una relación entre el tamaño de la falla involucrada y la magnitud del sismo que es capaz de disparar. O sea, tamaños de la falla del orden de los 40 kilómetros pueden disparar sismos del orden de magnitud 7, 8. Tamaños de la falla de unos 4, 5, 6 kilómetros sí pueden disparar sismos hasta de magnitud 4 o 5. Es por eso que se hace la simulación de cuál sería la aceleración máxima para un sismo de magnitud 5 en la Ciudad de México. No podemos hacer una simulación para un sismo mayor porque el tamaño de las fallas existentes en la Ciudad de México no es tan grande como en el caso de las fallas que ocurren en la zona costera del Pacífico mexicano. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Ujú. bueno, mira, hay una pregunta ya que no veo bien, tiene un nombre largo, ¿qué? Miranda López, ¿no? Dice, ¿qué asignaturas de sismología hay en la Facultad de Ciencias? Bueno, básicamente está la materia optativa que se llama justamente sismología y vulcanología. Por cierto, que se va a ofrecer, si es que hay alumnos, el próximo semestre. Pero también existe una que se llama Introducción a la Geofísica, y creo que hay otra que se llama Física del Interior de la Tierra, que no sé si se ha ofrecido en los últimos semestres, pero la de sismología y vulcanología, porque pues, aquí hay que hacer mención, vale la pena decir que asociado al fenómeno volcánico también existe sismicidad. Sismicidad de otro tipo, que tiene su origen en otro tipo, pero que son sismos al fin y al cabo y que producen señales que son susceptibles de ser analizadas. Entonces, esa materia de sismología y vulcanología se piensa ofrecer para el siguiente semestre. Aprovecho aquí la ocasión para invitar a los estudiantes a que se inscriban. Bueno, pues mira, no veo más preguntas, digo, no se han animado, que digo, bueno, ya hice una, ¿no? Bueno, antes de, digo, para que se animen, ¿no? Yo diría algo, o sea, tú hablas de una unidad de medición, el GAL, digo, ¿hay alguna, es el acrónimo de algo, o por qué Gales se son le da ese centímetros nombre? sobre segundo cuadrado, no, no, en español creo que a veces se le llama Gales, ¿no? Es una unidad que se usa sobre todo en ingeniería, los ingenieros sísmicos, que son los que se dedican a diseñar construcciones, digamos, antisísmicas. Tratan de, en lugar de decir para que resista aceleraciones de 500 centímetros sobre segundo cuadrado, y que resistan aceleraciones de 500 Gales. ¿Sí? Es simplemente por comodidad. De la misma manera, las caídas de esfuerzo que yo les expliqué, que es la diferencia entre los esfuerzos existentes antes y después de un sismo, se miden en una unidad que se llama bar. Un bar no es otra cosa, bueno, es una unidad de presión, o sea, caídas de presión existentes en los materiales al interior de la Tierra. Un bar es alrededor de 10 a las 5 pascales. Pascales supongo que es una unidad del sistema internacional, ¿no? Es un newton sobre metro cuadrado. Sí, Ujú. un bar sería aproximadamente una atmósfera, más o menos, ¿no? Exactamente, exactamente. Al nivel del mar, pues sí, Sí, exactamente. Ujú. bueno. Pues no veo más preguntas, sino pues solo nos corresponde agradecerte y si quieres decir algunas palabras finales. Claro, bueno, simplemente agradecer la invitación que se me hizo y bueno, animar a todo nuestro público a que pues
pregunte cosas, o sea, el fenómeno sísmico es algo que nos ocupa porque sobre todo a los habitantes de la Ciudad de México es algo que vivimos, tanto sismos destructivos, los que ocurren fuera de la Ciudad de México en la zona costera y tierra adentro, pero también sismos que ocurren dentro de la Ciudad de México y que si por alguna razón vivimos cerca de uno de los sismos que ocurren aquí adentro, pues también va a ser sentido y que también pueden provocar inquietud en nosotros. Entonces, pues animarlos a que todas las dudas que tengan, las pregunten, se informen sobre todo, no solamente por el afán de saber, sino porque además eso les va a permitir tener una mejor cultura de protección civil, el saber por qué cada vez que hay un simulacro se le dice a la gente que tiene que evacuar, que salir a sitios seguros. Entonces yo creo que es doblemente importante que la gente se interese por este tema de los sismos. Bueno, mira, salió otra pregunta, ahora sí, ¿no? Es Sí. Roberto Antonio Juárez Hernández. Su pregunta es, ¿por qué es que se observó una subida en la energía posterior al periodo de silencio en San José? Básicamente por la ocurrencia del sismo que ocurrió, que tuvo lugar el 1 de septiembre de este año, el 1 de septiembre de 2025. Yo les había dicho que estaba en silencio y que de repente ocurrió un sismo de magnitud 4.6, 4.7, no recuerdo. Entonces, la energía liberada por un sismo está no en relación con su magnitud, pero no en relación lineal, sino en relación exponencial, es decir, es una relación logarítmica. Cada vez que aumenta 1 grado la magnitud de un sismo, la energía liberada aumenta en 30 veces. Es decir, un sismo de magnitud 6 produce 30 al cuadrado veces más energía que un sismo de magnitud 4. No es una relación lineal, es una relación exponencial. Entonces, lógicamente, si nosotros estamos detectando microsismicidad del orden de 3, de 2 y medio, que ocurra un sismo de 4.6, la energía liberada va a aumentar pues alrededor de 1000 veces. Por eso se ve el salto tan grande en la energía, en la energía liberada. Bueno, pues ahora sí, gracias, ¿no? Y bueno, bueno, agradecemos al ponente, es una plática muy interesante, y agradecemos a todos los que siguieron este seminario, ¿no? Ok, Y muchas bueno, pues gracias nos con todos despedimos y para, sí, para el próximo seminario que será la próxima semana, ¿no?